Buenas noches, profesor. Mi grupo ha escogido el personaje de Adolfo Hitler. Yo voy a decir lo que es el resumen y evaluaciones. Adolfo Hitler nació en Bohemia en 1889 y murió en Berlín en 1945. Fue un máximo dirigente de Alemania nazi. Hijo de un aduanero austríaco, su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación. En su infancia, estuvo rodeado de maltrato por su padre y las mudanzas continuas. Frente a su padre, Adolfo era servil y temeroso, debido a la actitud severa de su padre. Por este motivo, él siempre quiso humillarlo para poder recuperar el amor de su madre. Se asume que esto a raíz de haber encontrado a sus padres teniendo sexo a los 12 años. Le dejó una profunda psiquis, pesadillas recurrentes por el resto de su vida. En su adolescencia, una de las peculiaridades de Hitler era el amor por los animales y la naturaleza, ya que llegó a amenazar a los que no cumplieran la ley de la protección animal, con encerrarlos en los campos de concentración. En la adultez, en 1913, Adolfo Hitler huyó del Imperio Austriaco-Húngaro para no prestar servicio militar. Se refugió en Múnich y se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914 hasta 1918. Último día de Hitler. En abril de 1945, Hitler, totalmente aislado, salvo ya un reducido grupo de seguidores, contempló cómo sus otros fieles servidores intentaban abandonarlo. En la madrugada del 29 de abril, ordenó que se presentase ante él el funcionario de registro civil y contrajo enlace con Eva Braun, que había conocido cuando era empleada en una tienda de Hoffmann. Hitler y Eva ya tenían previsto quitarse la vida cuando decidieron su unión. Hacia las 3 de la tarde se oyeron disparos. Instante después, Bormann y Goebbels encontraron el cuerpo de Hitler cubierto de sangre en el sofá, producto de un disparo con su escopeta en la boca, y Eva Braun, que ya hacía muerta por envenenamiento. La versión oficial dice que Hitler renunció a intentar huir de Berlín y se suicidó con un tiro de pistola en la boca y al mismo tiempo ingiriendo una cápsula de cianuro. En su vida privada no se sabe mucho. Su principal afición era tomar el té con su amada Eva Braun, a la que había conocido en 1929, cuando ella contaba con 17 años. Su carácter alegre y despierto hizo que esta mujer se convirtiese en la compañera inseparable de Hitler. Aunque nunca llegaría a ser oficialmente la primera dama de Alemania, porque el mito dictador solitario no admitía una esposa. Tan solo al final de la guerra, cuando fueron los refugios subterráneos de la Cancillería de Reich, en Berlín tenía un lugar al caos. Adolfo Hitler contrajo matrimonio con Eva el 29 de abril de 1945, el mismo día en que se redactó su testamento. Evaluaciones. Personalidad. Esta evaluación consiste en 4 escalas de validez: inconsistencia, infrecuencia, impresión negativa e impresión positiva. 11 escalas clínicas, que serían las quejas somáticas, ansiedad, trastornos, paranoia, depresión, etc. 5 escalas de consideraciones para el tratamiento: agresión, ideaciones, estrés, falta de apoyo social y rechazo al tratamiento. 2 escalas de relaciones interpersonales: dominancia y afabilidad. El cuestionario factorial de la personalidad tiene 185 elementos y mide con algunas variaciones y mejoras las mismas 16 escalas primarias, que es afabilidad, razonamiento, estabilidad, animación, atención a las normas, sensibilidad. El inventario multifásico de personalidad de Minnesota se realiza una evaluación de características de la personalidad mediante una serie de escalas categorizadas como básicas o adicionales. En autoestima. El listado de adjetivos para la evaluación de autoconcepto es una prueba rápida de aplicación y fácil
corrección e interpretación que permite evaluar el autoconcepto global de la persona, conteniendo elementos referidos al autoconcepto físico, social, emocional e intelectual. En la escala de autoestima de Rosenberg consta de 10 ítems. Cada uno de ellos es una afirmación sobre la valía personal y la satisfacción con uno mismo. En inteligencia está la escala de Wechsler para adultos. Se trata de una versión revisada para adultos. Esta revisión ofrece puntuaciones compuestas que reflejan el funcionamiento intelectual en determinadas áreas cognitivas: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Escala de inteligencia de Reynolds. El test RIAS es una prueba de gran utilidad para la medición de la capacidad intelectual y la memoria, aplicable a un extenso de rango desde los 3 años hasta los 94 años. El test de matrices progresivas busca medir la inteligencia general, capacidad intelectual y habilidad mental general. Hablaremos del diagnóstico multiaxial y el análisis. En el eje 1 encontramos el F20.0, que es esquizofrenia paranoide. Debido a su fe paranoica, Hitler creía que era un elegido por Dios para liberar al pueblo alemán de su supuesta amenaza más peligrosa, que eran los judíos. Él oía voces, se contradecía, se exaltaba sin motivos, también tenía hipersensibilidad, ataques de pánico, celos irracionales y fantasías de omnipotencia, delirios de grandeza y la creencia de venir al mundo para una misión mesiánica. En el F60 3.30 encontramos el trastorno de inestabilidad emocional de tipo impulsivo. Esto debido a la gran o total falta de empatía, responsabilidad social y conciencia hacia los demás y su tendencia a actuar por impulso para proyectar sus ideas a los grupos de personas que lo rodeaban. En el F60.8 encontramos el trastorno narcisista de la personalidad. Hitler era una persona arrogante que poseía una autovaloración excesiva, insensible al olor ajeno, por su propio egocentrismo. Una de las características más relevantes era la capacidad de impresionar, encantar y manipular a quienes lo rodeaban. En el F60.4 encontramos el trastorno histriónico de la personalidad. Aquí se puede explicar la recaída que él tuvo y él lo describía como un síntoma de histeria, luego de haber sido internado a raíz de una intoxicación por gas mostaza contraída en una batalla. En el F33.3 encontramos el trastorno depresivo recurrente, episodio actual con grave síntomas psicóticos. Mantenía sentimientos constantes de inferioridad como consecuencia de su apariencia frágil y las experiencias de insulto y humillación vividas en su infancia. En el F60 3.30 encontramos el trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo impulsivo. Hitler mostraba intolerancia hacia los demás, era una persona irritable, fácil de explotar, con poca tolerancia a la frustración y actuar de manera impulsiva. Ahora hablaremos del eje 4. El G20, la enfermedad de Parkinson. Se asumía que Hitler había tomado malas decisiones a causa de esta enfermedad debido a las diversas alteraciones que causan la función cognitiva. También se observa un notable deterioro en sus capacidades motoras desde que subió al poder desde el día de su fallecimiento, hasta el día de su fallecimiento. En el eje 4 está el Z60, son los problemas relacionados con el ambiente. Dentro de él, el Z64, que son problemas relacionados con la exclusión y el rechazo social. Hitler nunca fue un niño aceptado en los diversos ambientes donde se desenvolvía, incluso a nivel familiar, recibía el constante rechazo de su padre. El Z61 son los problemas relacionados a hechos negativos en la niñez. Podemos hacer mención aquí a la humillación nuevamente que recibía Hitler, pero esta vez por parte de sus compañeros de niñez, debido a su aspecto físico, y esto afectó su nivel emocional. En el Z61.3 están los problemas relacionados a eventos que lo llevaron a la pérdida de la autoestima en la infancia. Esto fue producto de los hechos ya mencionados anteriormente. Aquí Hitler carecía de amor propio, debido a que, empezando en su hogar, los constantes maltratos de su padre lo hacían percibirse como alguien sin valor. Su vida y acciones son el reflejo del intento que él hizo por superar esa infancia terrible por parte de su papá. Ahora hablaremos del diagnóstico diferencial y el análisis. En el eje 1 encontramos el F31, el trastorno bipolar. A pesar de haber mostrado síntomas de ese trastorno, no está claro si los síntomas maníacos se debían a un trastorno psicológico o a los medicamentos excitantes, ya que Hitler recibía lo que son anfetaminas. En el F60.2 encontramos el trastorno disocial de la personalidad. Pese a todos estos rasgos, Hitler presenta, no podríamos diagnosticarlo como psicópata debido a que el maltrato
a un animal es un síntoma de psicopatía. Sin embargo, él amaba a los animales. Hitler demostró siempre un sincero respeto y cariño hacia ellos, incluso por el medio ambiente, también incentivando a implementar la educación, los cursos relacionados al cuidado del mismo. Hablaremos del análisis funcional de una conducta problema. La definición de la conducta objetivo en este caso sería el maltrato hacia los judíos. En los estímulos discriminativos, ED, encontramos la identificación de los antecedentes internos y externos. Internos podrían ser el odio contra los judíos, que tiene orígenes religiosos. Los cristianos en ese tiempo no admitían que los judíos rechazaran creer que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria de Europa, los judíos fueron perseguidos regularmente por muchos años. Los médicos que atendían a su madre que tenía cáncer, la cual murió, eran judíos y los culpó de la muerte de ella porque tenía un amor extremo por su madre. Hitler también tenía sangre judía. Investigamos en que su abuela le fue infiel a su abuelo con un judío, lo cual acarreó problemas a su familia. Su problema se derivó también a partir de que trabajó cuando era muy joven con unos judíos y se daba cuenta del abuso del trabajo, de la paga que le daban y los abusos constantes que cometían con él. Desde ahí también su odio hacia los judíos. En factores externos encontramos que Hitler describe su pensamiento antisemita en Mein Kampf, Mi lucha, como el resultado de una larga lucha personal. Hitler, identificado con las ideas antisemitas, las utiliza para promover el odio y maltrato hacia los judíos y así conseguir la consagración de la identidad nacional. Ahora hablaremos de la conducta o identificación de las variables, en este caso topográficas. Hablamos de lo emocional, como odio, impulsividad, carencia de remordimiento, frivolidad. En lo fisiológico encontramos la sensación de superioridad extrema, la confianza en sí mismo y el autoritarismo que lo caracterizaban. En lo cognitivo, él decía que los judíos, si fueran habitantes exclusivos del mundo, no solo morirían ahogados en suciedad y porquería, sino que intentarían exterminarse mutuamente, teniendo en cuenta su indiscutible falta de espíritu de sacrificio reflejado en la cobardía. También hablaba de la inteligencia de los judíos, que nunca construiría ninguna cosa. En lo motor no hemos especificado nada. Los parámetros, la frecuencia en sus relaciones personales constantes, en sus discursos en público, la intensidad sería 10 de 10, la duración 4 horas por discurso. Ahora hablaremos de los estímulos consecuentes. Aquí vamos a identificar las funciones y consecuencias internos. En un principio, la obsesión de Führer con los judíos solo se limitaba a una emigración forzada. Aquí Hitler se veía así como un mesías que debía salvar al mundo de su mal principal, los judíos. En factores externos están las situaciones que se hacían presentes durante los campos de concentración, los cuales se basaban en el trabajo forzado y no eran campos de exterminio en ese entonces, pero sí lo eran después. Se dio la creación de los guetos, que fueron barrios donde se confinaban a los judíos con el objetivo de incrementar su aislamiento de los demás. También creó como parte de un programa denominado La Solución Final. Aquí se dio la erradicación total de la población judía europea. Se estableció el campo de concentración de Auschwitz, que llegó a ser el campo de exterminio más letal, con más de 1 millón de muertos de judíos. Creó también el primer campo de exterminio denominado Chelmer en Polonia. Se dio el holocausto judío y la campaña de exterminio masivo de Hitler. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar del plan de tratamiento en el cual estamos considerando que su conducta está en gran parte influenciada por un trastorno por estrés postraumático. Por este motivo, el plan de tratamiento que estamos proponiendo se está focalizando en ello. Aquí predomina en gran medida en este trastorno el afrontamiento desadaptativo, como puede ser el distanciamiento social, el aislamiento físico o incluso problemas con el manejo de la ira. Estamos realizando una terapia cognitivo-conductual, la cual tiene como metas generales dirigirse a mejorar el funcionamiento de la calidad de vida del sujeto, ¿no? Y entre las metas más específicas está disminuir los síntomas emocionales, conductuales y físicos de la angustia y la ansiedad que puede llegar a sentir el sujeto. Como principales objetivos del tratamiento tenemos la primera meta, que es reducir la activación psicofisiológica. Esto requiere no solo de la experiencia, ya sea real o indirecta, del suceso traumático, sino que también el temor y angustia que puede llegar a sentir el sujeto. Algunas herramientas de evaluación que utilizaremos para esta primera meta son la escala del impacto de eventos,
ya que esta estima la intrusión y evitación con un hecho traumático, y la evaluación fisiológica, que aborda la activación elevada según el funcionamiento autonómico. También usaremos diversas intervenciones potenciales, ¿no?, para esta meta, como la exposición prolongada, en la cual el paciente deberá enfrentarse a estímulos frente a los que él siente temor, presentaciones imaginarias o en vivo. También una terapia de exposición de canales múltiples, el cual tiene como propósito cubrir la exposición primero a sensaciones fisiológicas que estén asociadas a la crisis de angustia, mediante la exposición interoceptiva. La segunda meta para nosotros es disminuir las ideas funcionales. McCann y Perlman en 1990 plantean que el trauma genera conflictos cognitivos que dan origen a pensamientos intrusivos, ¿no?, como pesadillas, también la activación y la evitación. Las herramientas de evaluación específicas para esta meta serán el inventario de culpa relacionado con el trauma, y también el registro de pensamientos disfuncionales del sujeto. Aquí utilizaremos también intervenciones potenciales específicas, como son la reestructuración cognitiva, la cual pretende identificar y modificar las cogniciones desadaptativas. También estará el autodiálogo guiado, que tras identificar las cogniciones desadaptativas, esta técnica nos va a ayudar a fomentar las autodeclaraciones positivas. Como tercera y última meta, nosotros tenemos mejorar las habilidades adaptativas de afrontamiento, ya que normalmente los pacientes con problemas de ira carecen de habilidades interpersonales, ¿no?, las cuales les permitirían resolver problemas con una mayor eficacia. Frente a esta ausencia de habilidades, se genera un incremento en la funcionalidad de lo que es la ira, ¿no?, que es precisamente lo que queremos prevenir. Las intervenciones potenciales específicas para esta tercera meta son el entrenamiento de inoculación de estrés. Esta técnica está centrada en aumentar la autosupervisión durante situaciones que le provocan estrés al sujeto, ¿no?, en un intento de poner en práctica sus habilidades adaptativas de afrontamiento. También utilizaremos una terapia de resolución de problemas, la cual aborda dichas eficacias de afrontamiento, en particular el entrenamiento de orientación del problema, mejora las creencias de los pacientes que son capaces de afrontarlos, ¿no?, con eficiencia. También estará el entrenamiento afectivo, la incapacidad de afrontar con eficacia o tolerar emociones intensas. Es bastante común en personas con este trastorno por estrés postraumático. A menudo les afecta en forma significativa la calidad de vida, ya que presentan diversas dificultades en sus relaciones interpersonales. Por último, tenemos consideraciones clínicas adicionales, ¿no?, que son que al trabajar con pacientes con trastorno por estrés postraumático, es importante que recordemos que algunas poblaciones de riesgo quizá muestren un poco de resistencia para poder hablar de estos hechos traumáticos. También es importante que se evalúen los hechos al trabajar con adultos mayores, ya que estas manifestaciones clínicas podrían diagnosticarse mal, como trastornos del estado de ánimo, por ejemplo. Y es factible llevar a la práctica la terapia cognitivo-conductual en diferentes medios, ¿no?, como tratar el trastorno por estrés postraumático en grupo y no de modo individual. Por último, es importante que los terapeutas también estén conscientes de la traumatización indirecta que les puede generar, ya que pueden sufrir algún tipo de perturbación como resultado de trabajar con víctimas de este trauma. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.